Pero quiero hablarte de un tema que nos afecta a todos. No importa el tipo de carácter que tengas, a todos lo que voy a hablar nos va a afectar de una manera o de otra. Porque todos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido intimidados y nos hemos sentido inferiores en algún tipo de circunstancia que nos hemos enfrentado en la vida. Ya sea en el plano laboral, ya sea en el hogar, ya sea criando a nuestros hijos, ya sea aún dentro del servicio a Dios o del ministerio en la iglesia. Todos hemos tenido etapas, momentos en los que sencillamente nos sentimos insignificantes. Y ese es el título de este mensaje, insignificantes. Todos hemos tenido un momento en el que nos sentimos que no podemos. Que no podemos con la carga de lo que estamos llevando. A ver, te lo explico de esta manera. ¿Cuántos se han sentido incapaces, insignificantes a la hora de criar nuestros hijos? Por ejemplo, cuando son chiquitos, son bebés y lloran porque les duele algo y no sabes qué es lo que le pasa. Y tiene a lo mejor 1 mes, 2 meses, está tu tierna criaturita ahí que la amas con todo tu corazón. ¿Verdad que los niños nos enseñan un nivel de amor que no conocíamos antes? ¿Sí? Y de pronto está llorando, te das cuenta, mamá se da cuenta de que le duele algo, papá se da cuenta que le duele algo, no sabes qué es y no sabes si llevarlo al hospital, no sabes, y te agarra esa desesperación en la que decís, Señor, ¿cómo hago esto? Porque ninguno de nosotros fue a ninguna escuela para aprender a ser papás, ¿verdad? ¿Te pasó esto? ¿Sí o no? Levanten la mano, que yo quiero saber si me pasó a mí nomás, ¿sí? 3 veces me pasó a mí, ¿sí? Ok, y aunque usted no lo crea, Ariadna, esa mujer fuerte que anda dando vuelta por ahí, que tiene un carácter fuerte y todo, nació de 7 meses en un parto súper complicado. Me acuerdo que teníamos que darle de comer los primeros días, le dábamos de comer con una jeringuita, poníamos un poquito de leche de la mamá en ahí y tomaba apenas así medio centímetro de leche. Y me acuerdo que hicimos una fiesta, nos pusimos tan contentos con mi esposa cuando llegó a una medida, no me acuerdo qué medida era, si era 1 centímetro, una cosa así, pero me acuerdo que el médico nos había dicho, tenemos que lograr que esta semana llegue a tomar eso, pobrecita, porque tiene que crecer, y tenía sus pulmones todavía que se estaban formando. Esa que grita como grita ahora tenía los Ok, dicho esto, o sea, todos hemos pasado por ese momento. Después creemos que nuestros hijos, cuando van creciendo, bueno, ya no vamos a tener ese tipo de problemas. Y es cierto, no tenemos ya ese tipo de problemas. Tenemos problemas mucho peores. Y crecen y se hacen adolescentes y te miran y te hacen con la cabeza así. Y se dan vuelta y te pegan un portazo. Y de otra vez, cuando pensaste que ya lo tenías domesticado, te das cuenta que otra vez estás diciéndole, Señor, ¿cómo hago? Soy insuficiente, me siento insignificante. Eso mismo pasa en todas las áreas. Pasa no solo con los hijos, pasa con el esposo. Las mujeres, ¿pasa con el esposo? Varones, ¿pasa con las mujeres? ¿Pasa con las suegras? Pero esta mañana me contestaron cuando dije lo de la suegra y me dijeron, ¿y con los yernos? Pasa con los yernos también, y pasa con las nueras y pasa con los suegros también, ¿sí? En las relaciones pasa todo esto. Pasa cada vez que vas a hacer un emprendimiento, cada vez que Dios te da una idea. ¿Cuántos tienen, yo quiero preguntar esto es importante, ¿cuántos tienen sueños, tienen metas, tienen cosas por alcanzar en Dios que todavía no han alcanzado y están tratando de buscar que Dios les ayude? A ver, ¿cuántos tienen sueños, metas, cosas que todavía no se han cumplido? Levante alto esa mano, dígale, Señor, yo estoy acá. Acuérdate de mis sueños, Señor. ¿Ah? Ok. A la hora de enfrentar ese sueño, muchos de nosotros, no importa la edad que tengas, también nos sentimos insignificantes. Porque sentimos que no estamos capacitados, que nos faltan recursos, que nos falta talento, que nos faltan dones. Si es una compañía, nos falta la capacidad de administración. Si es, no sé, lo que sea, siempre hay algo que nos hace sentir como que estamos medio frenados. Y por eso quiero hablarte de esto. Porque la Biblia nos enseña ciertas verdades que hoy te las voy a contar bastante rápido, pero nos muestra
que lo insignificante para nosotros, Dios no lo ve igual. Y por eso quiero ir a la Biblia. Acompáñame, por favor, a Juan capítulo 6, versículo 5. El Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 5, dice lo siguiente. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿De dónde vamos a comprar pan para que coman estos? Pero esto lo decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Te aclaro, Jesús a veces nos hace entrar en el chiste, ¿no? Él sabe lo que va a hacer, pero necesita que tú creas. Amén. Felipe le respondió, 200 denarios, paréntesis, un denario era el salario de un día. Quiere decir que 200 denarios era más o menos el salario de 200 días, algo más de 6 meses. Le está diciendo, el sueldo de 6 meses no bastaría para que cada uno de ellos coma un poquito, tome un poco. Entonces dice, uno de los discípulos, Andrés, que era hermano de Pedro, le dijo, yo me imagino, ¿se anima a usar la imaginación? Vamos a usar la imaginación un poquito. Yo imagino que Andrés entró así como, perdón, acá hay un niño, un jovencito, un muchachito, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué va a ser esto para tantos? Pero, ¿sí? Y se los presenta a Jesús. ¿Conoce el resto de la historia, sí o no? Jesús agarra los panes, los peces, ora por ellos, le da gracias al Señor, los parte y empieza a darle de comer. Dice la Biblia que dio de comer a 5.000 hombres, lo que significa que deben haber sido unas 10.000, 12.000, 15.000 personas. ¿Por qué? Porque no se contaban ni las mujeres ni los niños. Entonces, ¿se acuerda cómo eran las épocas de años atrás? ¿Sí? Ahora los niños, ahora las parejas se casan y en vez de darte nietos te traen gatos. Este mensaje fue auspiciado por Abuelos Frustrados de Atlanta. En la época anterior, las abuelas, ¿se acuerdan las abuelas? Que las abuelas decían, las abuelas dicen algo así, hoy, ¿no? Y las abuelas de hace unos añitos también decían, ay, esta nueva generación lo único que piensan es en el sexo. ¿Has visto eso? Las abuelas tenían 16 hijos, 18, 14, 15 hijos, ¿sí o no? Imagínate entonces, en 2000 años atrás, los judíos tenían un versículo que decía, la mujer por los hijos que tenga se va a ser salva. Así que imagínense, todas querían ser salvas. ¿Sí? Así que al no contar a los niños y a las mujeres, quiere decir que había una cantidad impresionante de gente. Y toda esta gente comió de esos panes y esos peces. Ahora, este milagro es muy especial porque es el único milagro que está relatado en los 4 evangelios. Hay muchos milagros que están en 2 o en 3 evangelios, algunos que están solo en 1, pero este en particular, los 4 autores, Mateo, Marcos y Lucas, lo relataron, y Juan, Mateo, Marcos, Lucas y Juan lo relatan, y cada uno va aportando cierta información que el otro no dice. Este hombre, Juan, se ve que era muy detallista y nos dice que los panes eran de cebada, que eran pececillos y que fue Andrés el que encontró a este muchacho, ¿sí? Entonces, cuando yo veo este pasaje y pienso en lo que estamos hablando hoy acerca de sentirnos insignificantes, yo no puedo dejar de ver a este niño, a este jovencito que por la palabra que se usa en el hebreo se calcula que era un adolescente, un chico de tal vez de 10 a 15 años de edad más o menos, que es un personaje como olvidado de la Biblia, porque si bien este milagro está relatado en los 4 evangelios, en ninguno de esos evangelios nos dice el nombre. No nos dice quién era, no nos dice de qué ciudad era, no nos dice qué estaba haciendo ahí, así que tenemos que usar nuestra imaginación para pensar quién era este niño que está en esta historia, que es una de las más hermosas de la Biblia. Entonces, ¿te imaginas qué fue? Yo trato de imaginarme. ¿Cuántos son niños todavía en el corazón y usan la imaginación? Úsala, le hace falta. Los que no usan la imaginación se ponen viejos. Yo tengo mucha juventud acumulada.
pero sigo usando la imaginación, así que sigo siendo un niño. Entonces, resulta, imagínense, se levantó a la mañana, no sabemos en qué trabajaba el niño, los niños de esa edad trabajaban ya. Ese mensaje es para los que van a la escuela solamente y se quejan. Mamá, es ahí donde le das el codazo. No pierdas, ahí es donde le das el codazo y le haces, a vos te están hablando. ¿Ah? A los que se quejan que tienen, que no tienen la Play nueva, pero tienen un televisor más grande, el internet, el teléfono. En esa época, a los 12, 10 años salían a trabajar duro. 10, 12, 14, 16 horas al día. No sabemos en qué trabajaba este niño. Si trabajaba en el campo, posiblemente trabajaba en el campo, cuidando ovejas, o trabajando con algunos mayores pescando, o whatever. La cuestión es que sabemos que esa mañana se levantó, la mamá lo saludó, le preguntó si estaba bien, y le agarró la mamá y le preparó una loncherita, porque el día de trabajo de ellos era pesado. Entonces les preparó una loncherita y lo que había eran 5 panecitos, que no eran panes grandes como esto, eran panes pequeños, y 2 pececitos, que era suficiente para él. Y lo mandó a trabajar. Este niño probablemente se encontró con la multitud, escuchó los rumores que Jesús estaba ahí y se metió entre la multitud. Y no sabemos cómo. Llega un momento en que este niño, este jovencito, se cruza con uno de los apóstoles, con Andrés, el hermano de Pedro. Y está sucediendo lo que está sucediendo. Jesús los prueba y les dice, ok, denle de comer ustedes, veamos cómo resolvemos esto. Señor, ¿de dónde vamos a sacar plata para comprarle comida a esta multitud de personas? Y entonces, este niño tiene una conversación con Andrés. Porque aunque nos imaginemos de distintas maneras, tiene que haber habido una conversación con Andrés en la que el niño le dice, Señor, yo tengo mi loncherita. No sé si sirve de algo, pero acá está. Yo te pregunto, ¿te podés imaginar qué pasó con el muchacho después? ¿Que terminó todo? La verdad es que nadie lo sabe, porque, insisto, este niño parecía invisible, no nos dieron mucha información, pero yo te aseguro que él llenó su canastita, llenó su lonchera de vuelta de panes y peces multiplicados por Jesús y volvió a casa para contar la historia, una historia que no se iba a olvidar en el resto de su vida. Amén. Entonces, cuando yo veo esta historia, veo un par de verdades que son dignas de contar y quiero contártelas esta mañana. ¿Está listo? ¿Sí? Pero la premisa, el mensaje que te quiero dar hoy, te lo voy a dar ahora, en una frase. Así que si el que está anotando, los inteligentes que están anotando, los otros no es que sean inteligentes, no es que no sean inteligentes, es que no están anotando. ¿Ah? Anoten esto. Lo insignificante para el mundo vale mucho para Dios. Lo insignificante para el mundo vale mucho para Dios. Entonces, lo primero que yo te quiero mostrar, la primera verdad que yo veo es que los panes y los peces que este chico ofreció eran insignificantes. ¿Servían para alimentar una multitud de 15,000 personas? No, no servían, no alcanzaban. No alcanzaban probablemente para el mismo chico. Si el niño era un niño normal, probablemente se llenaba, si es como algunos de los que conozco aquí dentro de la iglesia, los 2 pececitos tendrían que haber sido mínimo un tiburón blanco para que se llenen. ¿Ok? Así que no, probablemente no era suficiente, los panes no era lo que alcanzaba, no iba a alcanzar para ellos. Y como te digo, Juan nos da un detalle muy importante, nos dice que eran panes de cebada. Los panes de cebada no eran los panes tradicionales que se comían en esa época. Los panes de cebada eran panes baratos que comían la gente muy pobre. Eran unos panes que eran más ásperos, un pan que incluso generalmente se usaba para darle de comer a los animales cuando se ponía duro. Entonces, esto nos está mostrando, esta pequeña información nos está diciendo que aún lo que estaba ofreciendo no era exactamente de la mejor calidad. No eran panes de Publix, ¿sí? Ni de ninguna de las panaderías estas francesas que hay dando vuelta por ahí. No, era un pan barato, un pan que significaba lo que el chico tenía en las manos nada más. Y los peces, una de las
pocas cosas en las que coinciden los evangelios es que le llaman pececitos. ¿Saben cuándo le ponen el citos? Es cuando son chiquitos. O sea que no era demasiado. No estaba llevando una tuna de esas grandes, no. Entonces, por esa razón me imagino que Andrés dijo, bueno, acá hay un muchacho que tiene 5 pancitos, 2 peces. Pero ¿qué es esto para tanta gente, verdad? Ahora, hay algo que tú y yo, porque quiero que nos empecemos a identificar con este mensaje, hay algo que tú y yo pasamos muchas veces, y es que a la hora de tomar decisiones en Dios, a la hora de enfrentar la vida, tomar decisiones, decidirte a servir a Dios, tomar la decisión de entrar a una carrera universitaria, lo que sea, de comenzar un negocio, tú y yo nos encontramos siempre con una mezcla de fe y duda. A veces desde el púlpito se nos predica que tenemos que tener esa fe que mueve montañas y tenemos que tener esa fe que mueve montañas. ¿Está conmigo? Sí. Pero también la Biblia nos dice que esa fe que mueve montañas, ¿qué tamaño tiene? Un grano de mostaza. Chiquito. O sea, esa fe que te está pidiendo Dios, que mueve las montañas, no es una fe de Superman, no es una fe de superhéroe, es una fe pequeña que hace grandes cosas. Y nosotros a veces malinterpretamos, y cuando sentimos la duda en nuestros corazones, sentimos que hemos fracasado y nos descalificamos, porque el enemigo aprovecha cada una de esas fallas que cometemos, cada una de las dudas que tenemos, de los errores y aún de los pecados que a veces cometemos, de las veces que nos tropezamos y caemos, y el diablo aprovecha eso para decirte, no, tú no estás listo, jamás Dios te va a poder usar. No, así, con esa pinta, con esa... Usted han escuchado mis prédicas, usted sabe que muchas veces le he contado que aún cuando cantaba y había sacado mis discos, hubo una compañía que sencillamente me descalificó porque yo estaba gordo. Y no era la imagen del artista que ellos querían promocionar. Entonces, conozco de lo que estoy hablando. Te estoy hablando con conocimiento de lo que es sentirte insignificante, insuficiente. Usted me ha escuchado decir cuántas veces en este lugar yo me siento incapaz de cumplir la función que Dios me ha puesto a hacer aquí, de pastorearte. Porque a veces ustedes vienen, hermanos, con cada problema. Y yo a veces no puedo solucionar mis propios problemas. También tengo suegra. También tengo suegra. ¿Ah? Y encima anda mi mamá dando vuelta que está visitándonos. La suegra de mi esposa. Me salió el patán de adentro. Y a veces me siento en esa oficina cuando vienen a pedir un consejo y mientras las personas están hablando, yo siento en mi corazón y le digo, y estoy orando y le digo, Señor, ¿qué le digo? ¿Qué es lo que tú quieres decirle? Porque yo no quiero pasarle de lo mío, porque a veces vienen y me cuentan las cosas y yo lo que diría es, agarra un bate de béisbol y partíselo en la cabeza. Y digo, no, soy el pastor, no puedo decir eso. Y entonces tengo que pedirle a Dios que me dé dirección. Todos tenemos esos momentos, esa mezcla de duda y de fe dentro de nuestro corazón. Y yo quiero que prestes atención a este discípulo. Ya vamos a seguir hablando del niño, pero este muchacho, Andrés, tenía una mezcla de fe y de duda en su corazón, porque él era un adulto. Sabía que los peces y esos panes que no iban a alcanzar, ¿lo sabía o no lo sabía? ¿Sí o no? Claro que lo sabía. Y de alguna manera en su corazón había duda, se nota en la manera en la que él habla, está esa duda de que, ¿se lo llevo a Jesús o no se lo llevo? Ay, Pedro me va a gastar, me va a hacer chistes toda la semana, me va a decir, pero qué idiota que sos, ¿cómo se te ocurre llevarle al Señor, molestar al Señor con 2 peces y unos pancitos si sabías que eso no iba a alcanzar? O sea, ¿en qué cabeza cabe que...? Yo me imagino, insisto, uso mi imaginación, muchachos, ¿ok? Yo me imagino que todas esas cosas pasaron
por la cabeza de Andrés. Pero al mismo tiempo, ese Andrés sabía que Jesús hacía milagros y sabía que Jesús, cuando le entregamos lo que tenemos en las manos, Dios nos sorprende muchas veces y saca cosas que uno no se imagina, porque nuestro Dios es un Dios creativo, que tiene recursos que tú no sabes, no conoces y no has visto para bendecirte. Entonces estaba esa mezcla. ¿Cuántos se sienten identificados con Andrés? Que tenía la duda, ¿se lo llevo o no se lo llevo? ¿Quedaré como un tonto? ¿Voy a ser avergonzado? ¿O será que el Señor puede hacer algo? Yo lo llevo, y se arriesgó. Amén. Todos los que se sienten medios andreses, que tienen un poco de duda y un poco de fe, respire profundo y diga, no soy el único. Hay uno en la Biblia que hizo lo mismo que yo y se arriesgó. Se arriesgó, ¿sabe qué? Se arriesgó a creer que Jesús puede con el problema que tenemos ahora. Jesús puede con estas circunstancias. Jesús puede con mi carácter. ¿Usted pensaba que podía solamente con la suegra? No, puede con tu carácter. Le estoy hablando a las mujeres a las que le dicen tóxicas. No conozco ninguna en esta iglesia, pero me imagino que por ahí hay alguna que no conozco. Le estoy hablando a los hombres que parecen parientes de Grumpy, el enanito gruñón de la Blancanieves, que tienen un mal carácter y se quieren llevar todo por delante. Gracias a Dios no hay ninguno en esta iglesia. ¿Sí? Le estoy hablando a aquellas personas que están esta mañana acá, que están luchando con vicios, adicciones y conductas que saben que les hacen mal, pero se sienten débiles, que no pueden hacerle frente y caen una vez y otra vez y otra vez y se sienten que son una basura porque le fallaron 20 meses a Dios. A todos esos les estoy diciendo que hay que arriesgarse en creer en Dios y acercarnos a Dios con lo que tenemos, que Dios nos va a sorprender y va a hacer un milagro. Alguien que diga un amén grande, grande ahí. Aleluya, dele la gloria a Dios. Dios ama y Dios usa a los Andrés también. ¿Sí? Ahora, a los ojos humanos, aquellos panes y peces eran insignificantes. Es la realidad. Esto no se trata de prejuzgar, de hacer discriminación contra los pobres panes, porque los panes de cebada y no los de trigo. O sea, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que realmente no alcanzaban para la multitud y representan, esos panes y esos peces, representan lo que solemos considerar nosotros que es demasiado pequeño o inútil para ser tomado en cuenta. Tú y yo emitimos esos juicios contra otras personas y contra nosotros mismos. Pero la realidad es que somos mucho más crueles con nosotros mismos que con el resto de la gente. Nosotros no nos perdonamos una y muchas veces pensamos que lo que tenemos es tan poco, tan pobre, tan escaso que Dios no va a poder usarlo y nos descalificamos. Yo lo veo todas las veces que me acerco a alguno de ustedes y le digo, hermano, ¿por qué no nos ayudas a esto? O se me ocurre un viernes eso al fin de mes decirle, ¿te animás a orar? ¡Orar! ¡En el micrófono! ¡No! Los que se ríen saben de lo que estoy hablando. Ni que les hubiera ofrecido ir a salir de gira con la muñeca Anabel esa que no. ¿Sí? Pero yo en la Biblia veo otra realidad. Yo en la Biblia veo a una vara, un pedazo de árbol, una varita, sin ningún significado especial, que en las manos de Moisés fue suficiente para liberar el pueblo de Egipto. Para hacer prodigios y maravillas con esa vara que no valía nada. Veo una onda hecha de cuero, unas piedras levantadas del río que pudieron más que un gigante, pero tenían que estar en las manos de un David. Yo veo cosas insignificantes en la Biblia que fueron transformadas por el poder de Dios y se volvieron en cosas poderosas en el reino. Y eso incluye, aunque no me lo creas, las cosas que tú tienes en las manos. Lo que Dios ha depositado en tu vida. Lo que Dios te ha dado a ti. Anote los que están anotando. Lo que me parece pequeño en mis manos, Dios lo vuelve poderoso cuando se lo entregamos a Él. Porque la piedra de la onda de David en el río era una piedra más.
pero en las manos de David se convirtió en un arma mortal. ¿Sí me sigues? ¿Sí? ¿Qué es lo que tienes? No sé, talentos, dones, pertenencias, habilidades, incluso aquellas cosas que piensas que no vale la pena. Dios lo puede usar, porque a veces Dios usa aún nuestras debilidades, porque aún cuando caemos y nos levantamos, servimos de ejemplo para otros, para levantarse también en medio de la derrota. ¿Alguien me está siguiendo? Dios usa todo lo que tenemos en tus manos, todo lo que tienes en tus manos. ¿Qué tienes en tus manos? Te pregunto. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Porque no sé si es cantar, si es hacer pupusas o si es construir con tus manos. Hay gente que agarra un martillo y un clavo y te hace una casa. Yo agarro un martillo y un clavo y salgo con un dedo lastimado. Garantizado. ¿Sí? Pero yo agarro un piano y lo hago sonar. Agradablemente. No clan, 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 ¿ok? Cada uno tiene lo suyo. Amén. No subestimes lo poquito que tienes. Sea poco o sea mucho. No lo subestimes. ¿Me ayuda? ¿Me ayuda? Mire a alguien que está con usted y dígale, no subestimes lo que tienes. Dáselo al Señor, entrégaselo al Señor y vas a descubrir que en sus manos nada es demasiado pequeño para obrar milagros. Amén. Los panes y los peces eran insignificantes, pero el niño era insignificante. Te lo acabo de mostrar. Tan insignificante era, ¿ok?, que no se tomaron en cuenta en la suma. La misma Biblia dice, 5,000 hombres sin contar a las mujeres y a los niños. ¿Por qué? Porque las mujeres, hermano, no se enoje, esta mañana me gritaron las mujeres cuando dije esto, yo no fui. Esto es historia, ¿ok? En esa época los judíos decían que las mujeres eran como perros. Así que dele gracias al Señor que usted nació en este tiempo, donde la mujer tiene derechos, donde tu marido te ama, te cuida, y no te da kibble para comer. Los que si no saben lo que es el kibble son las bolitas que le han de comer a los perros. ¿Sí? Amén. Entonces, claro, a las mujeres se las consideraba como perros. Los niños no contaban nada hasta que no crecían y llegaban a una edad en la que eran útiles para algo. Así que este chico es totalmente insignificante. Sin embargo, en medio de esta escena donde está esta crisis, donde el Señor está probando a sus discípulos y los desafía a darle de comer a la multitud, el superhéroe de esta historia es este niño insignificante. Un niño que no tenía la capacidad, que ni la sociedad lo consideraba que valía para algo. Este niño representa a toda esta multitud olvidada de nosotros, hermanos. Gente que a veces es invisible para la sociedad. A quienes nadie considera importante. Porque son ilegales, porque son hispanos, porque tenés la piel más oscurita o más estirada. ¿Sí? O más arrugada, no sé. ¿Me sigue? Y la gente nos mira y nos... son evangélicos. A los locos esos que cantan y aplauden a un Dios que no pueden ver. Un día nosotros nos vamos al cielo con Jesús. Así que yo cuando encuentro a alguien así le digo, mano, póngase adobo por lo menos para que ya que se va al infierno vaya sabroso. Cada uno tiene su manera de predicar, ¿eh? No me juzgue. El tema es que el enemigo nos ha ganado la batalla a veces. El enemigo le ha ganado la batalla a la iglesia muchas veces con este cuento de que Dios solo utiliza a la gente talentosa. Dios solo utiliza a la gente grande, a los que poseen dones extraordinarios, a los que tienen títulos. Doctor en divinidades. No me malentiendo, está bueno capacitarse, pero Dios te va a usar no por los títulos que tengas, no porque tengas los talentos, porque te cuento algo, te los dio Dios a los talentos, o sea que le pertenecen a Dios. Él te va a usar porque tengas la fe para entregarle todo eso y ponerlo en sus manos y dejarte usar por Dios. Y confiar en Él. Amén. Alguien que me dé un amén grande ahí. Entonces, esa mentira gigantesca que el enemigo nos ha puesto, lamentablemente ha sido muy efectiva muchas veces con gente en la iglesia. Y tenemos los mejores talentos, los mejores dones sentados en la iglesia y con las orejitas bajas como un cachorro. ¿Por qué? Porque no somos, porque no puedo. ¿Te animás a compartir una palabra? No, pastor,
Yo no puedo. Soy feo, nadie me quiere. Nadie me ama. La verdad de esta historia, lo que nos enseña la Biblia, es que lo que el mundo desprecia, y en ese mundo a veces estamos nosotros, lo que tú desprecias a veces de otra gente, porque vamos a hablar con sinceridad, todos pecamos en esta área muchas veces y prejuzgamos a la gente. Lo que nosotros despreciamos y consideramos que no tiene valor, para Dios tiene un valor incalculable, tan grande, que dijo: